siguiente programa es para todos. Un saludo para nuestros televidentes, qué rico poder estar de nuevo con ustedes aquí en Al Derecho, un espacio de servicio y orientación que realizamos desde la televisión comunitaria y desde donde hablamos de una manera fresca y clara de esos temas de índole legal que se presentan en nuestra cotidianidad. Hoy estaremos hablando de los accidentes de tránsito, un tema que seguramente es de interés para todos, ya que por lo menos en nuestro municipio, en Andes, ya casi que es parte del panorama escuchar o ver este tipo de accidentes viales. Para abordar nuestro tema del día nos acompaña Lina María Tobón. Ella es egresada de la Universidad Católica Luis Amigó del pregrado de Derecho y Ciencias Políticas. Tiene un diplomado en conciliación y otro en Policía Judicial. Entre su experiencia está que fue litigante durante un año y además trabajó en la empresa de vivienda de Antioquia en el área jurídica, exactamente en contratación y procesos ejecutivos durante 2 años. Actualmente Lina es inspectora de tránsito en el municipio de Andes. Lina, un saludo para usted y bienvenida por supuesto a nuestro programa. Muchísimas gracias, Sandra, y muchísimas gracias al canal por invitarnos y proporcionarnos este espacio tan importante para que la comunidad despeje dudas y tenga un poco más de conocimiento en cuanto a estos temas pues, que son tan importantes en tema de seguridad vial y de accidentes de tránsito en nuestro municipio. Lina, antes de empezar a ahondar en nuestro tema del día, recordemos accidentes de tránsito, vamos a darle paso a un Voz Pop que realizamos previamente, donde los andinos nos cuentan qué opinan precisamente acerca de la movilidad en el municipio. Veamos. La movilidad del municipio de Andes tiene días donde es muy conflictiva. Tenemos los días donde se ubican en el parque principal los carros que descargan, haciendo 2 filas completamente, entonces eso entorpece muchas veces la movilidad. Hay otros momentos en los cuales nosotros los peatones somos demasiado imprudentes. Tenemos una problemática por el volumen de vehículos que tenemos en el municipio, ahí puede ser difícil. Una de las problemáticas con respecto a la gente que viene de otros municipios que no encuentra dónde parquear su carro. Hay momentos también en los cuales hay un caos vehicular, cuando están las cabalgatas, cuando se cierran las vías por algún evento especial que se da, por ejemplo la ciclovía, que la gente a veces no es consciente, no tiene bien en claro eso y los que van en vehículos tienen problemas y a veces reniegan. En esta época hay veces es casi que imposible uno movilizarse en la estación de Jardín. En esta época de cosecha de café, hay veces los carros que van hacia Jardín o salen, les queda casi imposible por el volumen de vehículos parqueados allí sin ningún orden. Entonces eso también dificulta o pone muchas veces en peligro los transeúntes. Sino que a veces se vuelve muy caótica por la cuestión de que en este tiempo ya hay mucho carro, mucha gente, mucho peatón, entonces definitivamente en semana todo muy normal, pero lo que son fines de semana y domingos principalmente, esto es cosa de locos al que se pueda defender porque a la gente no le gusta que uno les toque pito, si les tira el carro peor, entonces la gente no usa las aceras, los semáforos después de la noche, entonces ya todo el mundo pasa los semáforos en rojo, uno trata a veces de, cierto, como de conservar la cultura pues, pero hay mucha gente que no, entonces ese es como el inconveniente, pero el resto acá, bien, se trabaja y se transita bien. Ahí estaba entonces la opinión de los andinos con respecto al tema de la movilidad, Lina, e iniciemos ya a desglosar nuestro tema del día. Empecemos por definirle a los andinos y en sí a la población que nos ve qué es un accidente de tránsito y cómo se clasifica o cuándo se considera que hay un accidente de tránsito en realidad. Bueno, el artículo 2 de nuestro Código Nacional de Tránsito clasifica el accidente de tránsito generalmente como un acontecimiento por lo general involuntario, donde se ven implicados por lo menos un vehículo en movimiento
y puede ser con personas o con un terreno fijo. ¿Cómo se clasifica un accidente de tránsito? En el código está clasificado como choque o colisión, pero hay muchos tipos de accidentes. Está el atropello, que es cuando un vehículo en movimiento atropella a un peatón. Está la caída, que es cuando involuntariamente uno de los pasajeros que va en un vehículo se cae de este. Está la colisión, que es cuando dos vehículos en movimiento chocan. Y está también el accidente múltiple, que es aquel en el que se ven involucrados varios vehículos en cadena, uno como consecuencia del otro. Este generalmente se ve sobre todo en vías de gran movilidad y rapidez, pues como en autopistas, sobre todo en las ciudades, pero también se ha visto pues acá en el municipio de Andes. Lina, usted mencionaba un tipo de accidente, las caídas. ¿Realmente cuando ocurren hay necesidad de que haya presencia de la autoridad de tránsito? Sí, lo ideal es que en todo accidente de tránsito se dé parte a las autoridades de tránsito para que estos puedan levantar un informe policial, el cual se pueda considerar en la oficina de tránsito y en el despacho al momento pues, de valorar y de evaluar pues, todos los acontecimientos en un proceso contravencional. Hay, digamos, incidentes que son mucho más leves. O sea, me caí y no me pasó nada. Exacto, y que de pronto las partes quieren conciliarlo sin necesidad de ir a un acto administrativo. Entonces, en ese caso, pues las partes concilian en el lugar de los hechos y el agente de tránsito no hace su informe. Pero por lo general, en una caída, donde, pues, por más leve que sea, lo ideal es que den parte a las autoridades de tránsito o al cuerpo de bomberos y que estos tengan conocimiento de los hechos. Bueno, Lina, ¿quién determina quién es el culpable en un accidente de tránsito? ¿Cómo es ese proceso? Bueno, Sandra, mira, el accidente de tránsito puede tener, puede haber homicidio culposo, pueden haber lesiones personales, o pueden ser solo daños materiales, ¿cierto? Entonces, si son lesiones personales o homicidio, el competente para determinar la culpabilidad en un accidente de tránsito es un juez penal. Si los daños son solamente materiales, el competente es un juez civil. Y en materia contravencional de tránsito, en aras de determinar cuál del presunto infractor en realidad violó una norma de tránsito y cometió una infracción, los competentes son el secretario de tránsito y el inspector de tránsito en la Secretaría de Tránsito y Transporte. Aclaremos más ese tema. ¿Cuál es el rol de un inspector de tránsito en un municipio? Bueno, el rol del inspector es llevar la parte contravencional. ¿Qué es esto? Elaborar las audiencias públicas debido a todos los accidentes de tránsito o por inconformidad de comparendo, que también se da mucho en el municipio. Entonces lo que hace lo que hago yo es aperturar la audiencia, se citan a las partes. Si es un accidente de tránsito, se citan a las partes involucradas en este. Empieza el proceso contravencional y hay unas etapas del proceso. Entonces, en estas etapas tenemos la etapa de los descargos, donde los involucrados en los accidentes tienen la oportunidad de ir en compañía de un abogado. Si lo consideran, pues tienen su derecho a ir acompañados de un abogado, hacer sus descargos, contar su versión de los hechos. Tenemos otra fase que es la etapa probatoria. En esta etapa, por lo general, tomamos la ratificación del agente de tránsito, que por ser, digamos, en la mayoría de los casos, el primer respondiente en un evento de estos, entonces son como nuestros ojos en la calle, ¿cierto? Entonces, la idea es que ellos nos cuenten su versión de los hechos, además de que nos expliquen más detalladamente si se ratifican del informe, porque en el IPAD, que es el informe de policía del accidente de tránsito, entonces ellos empiezan a determinar y a desglosar las condiciones de la vía, el punto final de los vehículos, el punto de impacto. Entonces un montón de elementos que es muy bueno aclararlos en la etapa probatoria. También en este momento pueden llevar a sus testigos. Si los abogados, si van acompañados de abogados, viene otra etapa que son los alegatos de conclusión, y luego se programa una última audiencia que es para proferir y leer el fallo. Ese proceso es largo, desde que se inicia o desde que yo tuve el accidente hasta determinar quién fue el culpable. Mira, es muy relativo.
nosotros tenemos un año, la ley nos da un año para nosotros hacer la audiencia, para aperturar la audiencia de descargo, ¿cierto? Iniciar la audiencia. Yo trato de ser muy diligente, entonces se programa la audiencia por decir para el 1 de octubre o el 30 de septiembre, entonces la de ratificación trato de hacerla no más de 15 días después, y una vez la de ratificación y práctica de pruebas, programamos el fallo 8 días después, 10 días después. Hay accidentes mucho más complejos que ameritan muchísimo más estudio, más análisis, reconstrucción de los hechos, pues ser mucho más meticulosos porque hay homicidio, porque hay lesiones graves en las que se ven de pronto la disminución de la capacidad del trabajo, donde la persona queda, por decirlo de alguna manera, incapaz, interdicto, o hay castraciones. Entonces ya esos son otros elementos que hay que valorar muchísimo mejor para encontrar la verdad procesal, que es lo que nosotros buscamos en el despacho. Lina, ¿en ese proceso es necesaria la inmovilidad de los vehículos o pueden seguir circulando normalmente mientras se da todo ese proceso de identificar quién fue el culpable? Inicialmente en los accidentes se inmoviliza, ¿cierto? Pero el vehículo se entrega, depende pues de la infracción y de la infracción que haya cometido de pronto una de las partes, porque pues muy diferente ser un transporte ilegal, que la primera vez es un día, la segunda vez son 5 días, ¿sí me entiendes? O una embriaguez, por ejemplo, también se inmoviliza el vehículo. Pero por lo general el vehículo se inmoviliza mientras el accidente y se entrega al otro día o así. Bueno, Lina, mencionaba ahorita la presencia de un abogado. En todos los casos implicados, por supuesto, en cuanto a tránsito, ¿es necesario la presencia de un abogado o cómo funciona y cuándo necesito yo tener un abogado? Yo considero que llevar un abogado, contar con la presencia de un abogado, sí es muy importante. Y no es porque yo sea abogada, lo que pasa es que, a ver, nosotros estudiamos y nos preparamos en Derecho y somos, digamos, tenemos más conocimientos en ciertas áreas, ¿cierto? Entonces, en materia contravencional, por ejemplo, en el municipio, hay abogados que son muy buenos en este tema contravencional, y qué mejor que si tú tienes una situación donde se ve involucrados tus bienes patrimoniales, tu vehículo, pues, o si por ejemplo un carro te dañó un muro de la casa, ¿sí me entiendes? Qué mejor que te represente un abogado que conoce la norma, que sabe darte una asesoría adecuada y que ante un juez o ante un inspector puede, digamos, llevar los fundamentos de derecho correctos que velen por los intereses de uno, y mucho más cuando de pronto se sabe, porque pues más o menos uno sabe cuándo es infractor y cuándo no. Qué mejor también que un infractor ir con un abogado también, y para que éste vele porque se lleven todas las garantías procesales. Pues el debido proceso es muy importante y nosotros tratamos de ser muy garantistas, pero un abogado es el que vela por eso, entonces yo sí considero que deberían hacer valer su derecho y contratar los servicios de un abogado. Lina, ¿qué son los daños generales entonces en un accidente de tránsito? Bueno, Sandra, en un accidente de tránsito están los daños físicos, los daños materiales y los daños psicológicos, ¿cierto? Esto depende de la gravedad de las lesiones, del impacto que tenga y obviamente pues en cada caso particular las repercusiones psicológicas que un accidente pueda tener para cada persona. Bueno, pongamos un ejemplo. ¿Qué debo hacer yo cuando tengo un accidente de tránsito? ¿Cuál es el proceso o el paso a seguir? Bueno, lo primero que debes hacer es, si es posible, si estás en las capacidades y en las condiciones, auxiliar a los lesionados, si hay lesionados, e inmediatamente dar aviso a las autoridades de tránsito o al cuerpo de bomberos, a la Policía Nacional, para que estos, que son las personas capacitadas e idóneas para hacer el informe y para trasladar, dar los primeros auxilios y trasladar a los lesionados al hospital, pues en caso de que así lo requieran. ¿Qué no se debe hacer bajo ninguna circunstancia? Abandonar el lugar de los hechos. Pues a no ser que ya pues tú seas parte del accidente y estés lesionada y pues ya por otra circunstancia, pero en la medida de las posibilidades es importante quedarse ahí y esperar a que lleguen las autoridades pertinentes para hacer el informe. Bueno, he visto accidentes que así no haya lesionados, no dejan mover los vehículos. ¿Por qué? Importantísimo, no se pueden mover los vehículos. ¿Por qué? Bueno, a no ser también, porque todo tiene una excepción, que haya una persona pues debajo de un camión, entonces no pueden mover los vehículos hasta que no.
En ese caso, pues es prima, Necesario. obviamente, la vida y la salud pues, de la persona lesionada. Pero ¿por qué no se pueden mover los vehículos? Porque llega la gente de tránsito a levantar un informe en donde en el croquis va a dejar estipulado todo, el área de la carretera, el punto de impacto, la posición de los vehículos, en qué posición y en qué lado del carril queda. Esos son elementos fundamentales a la hora de tomar una decisión y a la hora de buscar los elementos probatorios en un proceso. Entonces, si mueven los vehículos, ya están contaminando la escena y están de alguna manera viciando el proceso que nosotros tenemos que hacer investigativo y de alguna manera pues está entorpeciendo la investigación y por lo tanto no nos permite tener como una claridad de los hechos y poder obtener esa verdad que es lo que nosotros buscamos en el proceso. ¿Qué gastos debo reclamar yo cuando tengo un accidente de tránsito? Es algo también relativo, depende de por ejemplo, la incapacidad que te genere el accidente, la enfermedad, depende de los daños que sufran los vehículos. Entonces, en este sentido, pues lo importante es guardar, digamos, la historia clínica, las boletas, las facturas, tanto de vehículos y de las lesiones que tuviste en el hospital, para posteriormente, cuando hagas una demanda, ya sea civil por daños materiales o penal por lesiones personales, evaluar y con tu abogado pues las pretensiones que tiene frente a los daños y a lo que has dejado de percibir en ese tiempo de incapacidad. Más adelante estaremos haciendo un programa con respecto a esos elementos o a esos gastos que cubre el SOAT, pero esos gastos que usted menciona, Lina, en este momento, ¿los cubre precisamente ese seguro o la persona que resulte culpable de ese accidente de tránsito? Bueno, mira, la persona que resulte culpable, pues si tiene un vehículo, este debe tener el SOAT, ¿cierto? Entonces, el SOAT cubre sus lesiones personales, pero no cubre pues indemnizaciones, a no ser que ya eso tenga pues como otro tipo de seguro, una póliza, y ya eso entra pues como en tema de aseguradora, ¿cierto? Si la persona no tiene seguro, se atiende por medio del FOSIGA y es el FOSIGA quien arremete después contra la persona que no tenía el seguro obligatorio y entra pues como a demandar y a cobrarle los gastos que el accidente de tránsito generó. Bueno, más adelante, como lo mencioné, estaremos haciendo un programa con respecto a este tema. Por lo pronto vamos a hacer una pausa, vamos a darle paso a otro Voz Pop, donde los andinos opinan qué tan prudentes creen que son los conductores y motociclistas a la hora de conducir. Veamos. Muchos sí son prudentes, hay otros que de pronto por el afán, por la carrera o algo así son imprudentes. Pero muchos sí son prudentes para conducir. Tarde de la noche he observado que personas como ya embriagadas conducen muy rápido, muy brusco, o se pasan los semáforos quizás en rojo. En el día veo que sí, como está la presencia de la policía, pues que todo bien más o menos, se ve bien. Sí, ellos son prudentes, la mayoría son prudentes porque hay conductores motociclistas y los taxistas también respetan lo que es los peatones acá, cierto, pero hay unos que no respetan, hay unos que pasan, por ejemplo, ancianitos, mujeres con menores de edad, niños, entonces hay algunos que no respetan y pasan de lado, entonces hay que educarlos, me parece. La mayoría de los conductores aquí en Andes y Peatones somos muy imprudentes, ¿cierto? No utilizamos los andenes, no utilizamos los pasos peatonales, pasamos la calle sin mirar a los lados. Veo mucho y me preocupa mucho es cuando andamos con un niño menor, que hacemos es que el niño vaya a la acera y la mamá el niño en la calle y la mamá en la acera. Entonces también es un llamado a las madres que pongan también el sentido del corazón pues, y la movilidad para que no vayan a ocurrir accidentes o cosas más delicadas. Y los motociclistas aquí en Andes es un desafío que tenemos los agentes de tránsito, lidiar con los motociclistas porque son muy imprudentes, piensan que la vía solamente es de ellos, no utilizan las direccionales, el casco abrochado. Lina, yo creo que la imprudencia es el común denominador en este tema de accidentes de tránsito y no solo en el municipio, sino que constantemente uno en las noticias también está viendo información sobre este tema. Pongamos un caso.
Yo tuve un accidente de tránsito, resulta que fui la culpable, pero no tengo seguro. ¿Cómo es el proceso ahí? Bueno, lo primero que tiene que hacer esta persona es prepararse para pagar una multa. Prepararse para pagar una multa porque esto genera una infracción y bueno, y está circulando en un vehículo sin el seguro obligatorio. En el hospital o en la clínica los atienden igualmente por el FOSIGA o los atienden por el seguro del otro vehículo y el FOSIGA posteriormente arremete o persigue los sobrecostos que tuvieron por las lesiones, pues por los tratamientos médicos que haya generado el conductor del vehículo que no tenía seguro. Pongámosle un agravante a ese caso. Da positivo en el control de alcoholimetría. ¿Cómo funciona ahí? Bueno, esta es una situación muy interesante para contarle a nuestros televidentes porque quiero dar claridad en dos aspectos. ¿Cómo lo hacemos en la Secretaría de Tránsito? En la Secretaría de Tránsito, cuando hay un accidente de tránsito y resulta que una de las partes o ambas partes resultan positivo para prueba de embriaguez, manejamos dos procesos individuales, ¿cierto? Porque mira que puede ir una persona que se haya tomado 3 cervezas o una media de aguardiente, ¿cierto? Pero va a 20 kilómetros por hora, va por su carril y de pronto en una intersección o en un pare llega otra persona que no estaba tomando, imprudente, se le mete, se le para, pues lo que sea, colisionan, necesariamente la persona que iba en estado de embriaguez no tiene por qué ser la culpable del accidente. Pero sí va a tener una multa, según su grado de embriaguez A0, 1, 2, 3, va a tener su multa, su respectiva multa, su inmovilización y la suspensión de su licencia. Entonces, podemos decir que no siempre una cosa tiene que ver con la otra, no siempre es el alcohol el... No, es cuando la persona que va en estado de embriaguez resulta ser la culpable en el accidente de tránsito, lógicamente esto es un agravante en materia penal para un juez sancionar, ¿cierto? Pero en materia de tránsito, no necesariamente una persona que va en estado de embriaguez, por ir en estado de embriaguez es la culpable, o sea, no lo damos por sentado, para eso está la investigación y han resultado casos en los que la persona que va en estado de embriaguez recibe su sanción y su multa por la alcoholemia, ¿cierto? Pero pero resulta exonerado del accidente de tránsito por no haber violado, digamos, normas en cuanto al accidente. Pero igualmente se le da pues su sanción. ¿Cómo se maneja ese control aquí? ¿Tenemos el dispositivo para la prueba o cómo funciona? Bueno, en el municipio contábamos con un alcosensor, pero este ya se encuentra pues descalibrado, entonces como han salido pues nuevas tecnologías, debemos de acceder pues a otros equipos, digamos, muchísimo más precisos para medir el grado de alcoholemia en un presunto infractor. En este momento estamos haciendo el examen de embriaguez en el hospital, que ya los médicos competentes, peritos autorizados para hacer este tipo de prueba, practican pruebas, digámoslo, psicotécnicas, pruebas de sangre, prueba de orina para determinar el estado de embriaguez de un presunto infractor. Bueno, Lina, usted ahorita mencionaba la importancia de no huir del lugar del accidente, pero ¿qué pasa si eso ocurre, si la otra persona se va? Bueno, lo primero que debe de hacer pues la persona que se queda en el accidente es nuevamente informar, llamar a las autoridades, importantísimo tomar las placas del vehículo de la persona que huye y seguir el proceso contravencional sin la persona que huyó. En materia penal esto es un agravante, digamos, importante. Claro, pues que también hay que escuchar, digamos, la versión de por qué la persona tuvo que huir del lugar de los hechos, pues ya eso son la consideración de los jueces en su debido momento. En materia de tránsito no hay ninguna norma que regule, digamos, la huida de un infractor, ¿cierto? Entonces, en materia de tránsito seguimos con el proceso normalmente, notificamos a las partes e iniciamos la audiencia para que, digamos, que quien violó la norma de tránsito se haga responsable como contraventor. ¿Qué implicaciones tiene esa persona que huyó? Y si no se tomó la placa, digamos, ¿cómo se hace el proceso? Se hace el proceso con el vehículo que queda, pero no, mira, hacemos una investigación, o sea, y más en Medellín, pues digamos que más complicaciones, pero acá en Andes hacemos una investigación de quién fue, por lo general los agentes de tránsito
salen como en búsqueda de esa persona que huye y a todos los encuentran. Así ¿Y que se ha no huyan. ¿Se ha presentado el caso de Sí, que huyen las se ha personas? presentado por diferentes situaciones, porque de pronto no portaban los documentos en ese vehículo, del vehículo en el momento del accidente, entonces se llenan de miedo y salen corriendo a sus casas a buscar los documentos y después llegan al hospital. O bueno, entonces una persona empieza a decir, vea, fue fulanito de tal, vive en tal parte, y como sea los ubicamos. Aquí es muy fácil. Aquí identificar digamos la que gente. es muy fácil porque todos nos conocemos y es el hijo de tal, es cierto, pero entonces en Medellín empieza pues como una etapa investigativa con cámaras que estén en las zonas del accidente y bueno. Bueno, pongamos otro caso. Yo voy como pasajera de transporte público, se presenta un accidente, resulté lesionada. ¿Cómo funciona el proceso ahí? ¿Cómo se hace desde la Secretaría? Bueno, todas las empresas de transporte público deben tener pólizas contra accidentes de tránsito, ¿cierto? Entonces lo que hay que hacer es ir primero que todo a la clínica, constatar las lesiones que tiene, guardar todo, la historia clínica, guardar los recibos, guardar pues todos los gastos que esto acarrea y solicitar a la empresa que la aseguradora indemnice y cubra pues todos los costos que el accidente de tránsito tuvo. Usted mencionaba ahorita, cuando estábamos iniciando el programa, un tema importante y es la conciliación. ¿Cómo se hace ese proceso? ¿Necesariamente debe haber un agente de tránsito ahí presente en esa conciliación o cómo se hace? La conciliación debe hacerse en un centro de conciliación. Hay personas capacitadas, la ley 640 de 2001, que es la ley de conciliación, capacita a personas, por lo general pues abogados, para que estos puedan ser mediadores entre las partes, para que digamos sea una persona neutral, que no esté ni para acá ni para allá, sino que busque un punto de equilibrio entre las partes, donde todos puedan llegar a una sana, digamos, reconciliación, donde todas las partes queden satisfechos y puedan resarcirse los daños ocasionados en el accidente de tránsito. Pero es una persona capacitada, no es que vas a ir y bueno, yo voy a conciliar, entonces me encontré a un vecino, venga, sírvanos usted. No, en el acta de conciliación quedan plasmadas una a una los compromisos que adquieren las partes. Y esta acta, que es el acuerdo conciliatorio, ya se lleva al despacho, a la Secretaría de Tránsito, y nosotros archivamos el proceso. Pero esta acta presta mérito ejecutivo y hace tránsito a cosa juzgada. ¿Qué significa esto? Que las partes ya están comprometidas y una vez que una de las partes incumpla con lo que quedó estipulado en el acta de conciliación, ya, o sea, no tiene que llevar un proceso de demanda, sino que ya automáticamente hace tránsito a cosa juzgada y se puede llegar a un embargo o bueno, a reclamar de una manera más directa lo que haya quedado estipulado en el acto o el acuerdo conciliatorio. O sea que no es que, ay, yo la choqué, le voy a dar 100.000, dejemos eso así, no funciona de esa manera. En la calle sí se dan esas cosas, sí se dan ese y tipo se de puede, conciliaciones. o digamos que no acarrea consecuencias o problemas, ¿se puede hacer? Lo que pasa es que, bueno, a mí que me ha pasado, por ejemplo, en la secretaría, que llegan y acuerdan, entonces, no, eso se arregla con 200.000, llévelo, nosotros vamos a conciliar, llévelo a tal taller y todo eso. Luego van a la secretaría y me dicen, doctora, es que vea, él me quedó de dar 50.000 semanal o quincenal y no me los dio. ¿Yo qué digo? Para eso es el acuerdo conciliatorio, para eso es que deben ir a un centro de conciliación, para que eso quede escrito y plasmado. Porque verbalmente pues es muchísimo más fácil incumplir con ese tipo de acuerdos y digamos que ya complica muchísimo más porque a veces concilian en el momento, entonces ya no llaman a los agentes de tránsito para que haga un informe, entonces ya no hay elementos probatorios pues como para uno iniciar una investigación. Bueno, Lina, hemos llegado al final de nuestro espacio. Muchas gracias por habernos acompañado y ayudarnos a aclararle este tema a nuestros televidentes. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Espero que les haya servido mucho y nada, seguiremos tocando otros temas de interés para la comunidad. Así es, esperamos tenerla nuevamente por aquí. A ustedes televidentes también muchas gracias por habernos acompañado en esta emisión. Les recuerdo nuestra línea WhatsApp 312-258-5044. Allí nos pueden escribir y no solo los televidentes de Andes. Recordemos que también nos ven en otras partes y ustedes también pueden interactuar con nosotros. Nos vemos la próxima semana entonces con otro tema de interés aquí en Al Derecho. Hasta pronto.
AUPAN, la televisión de los andinos.